¿Cómo evitar la deserción en los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo minimizar la frustración de los estudiantes en los cursos en línea? Dos preguntas y una sola respuesta. Ambas situaciones solo se pueden resolver mediante el diseño y la planeación de actividades de aprendizaje bien pensadas para su desarrollo en los diferentes entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Para ello, el primer paso es la digitalización de los contenidos, lo cual quiere decir, en términos bien sencillos, la adecuación de los materiales a la modalidad virtual. Esto significa que debemos ir mucho más allá de un simple PDF. No es solo convertir ese documento Word que venimos trabajando semestre tras semestre en PDF y subirlo, publicarlo, colgarlo, como ustedes lo quieran, en una plataforma. Adecuar los contenidos al medio digital significa aprovechar al máximo las posibilidades multimedia, hipermedia que nos ofrece la web. Esto nos debe llevar a repensar la manera en que podemos adecuar estos materiales para que puedan cumplir la función y el objetivo que esperamos de los mismos. Para ello es necesario considerar un diseño de instrucción, las características propias de la modalidad y no olvidemos el perfil del estudiante. Además, todo esto debería ser planeado para que cuente con un diálogo didáctico mediado, teoría desarrollada por el señor García, el doctor García Aretio, especialista en el área, y que nos dice que este diálogo simulado asincrónico debe permitir al estudiante interactuar con el contenido en función de propiciar un aprendizaje flexible. Ahora, esto nos debe llevar entonces a la producción de recursos multimedia que nos permita aprovechar las bondades de lo que conocemos como la web 2.0 para el almacenamiento, la publicación, el uso de audio, también llamado podcasting, video, imágenes a través de infografía, mapas o líneas de tiempo. Un detalle muy importante en los actuales momentos es que este contenido debe ser multiplataforma, lo cual significa que debería ser reproducible, descargable, utilizable en cualquier sistema operativo y cualquier dispositivo, en cualquier momento y lugar. Debemos garantizar que para poder el estudiante acceder a este contenido no sea necesario el uso de algún software adicional, la instalación de software adicional que evidentemente complique el proceso de acceso a este contenido que estamos colocando en la web. Para esto, con respecto al diseño, les propongo el modelo R2D2. Y en este caso he colocado una fotografía de este famoso personaje de las Guerras de la Galaxia porque el nombre es similar. Esto no quiere decir que este señor o este robot nos vaya a ayudar. Imagínense que pudiésemos tener la ayuda de un robot para poder gestionar nuestro entorno virtual. Evidentemente ganaríamos mucho. Realmente R2D2 son las siglas de leer, reflexionar, ver, hacer. ¿Okay? Allí están las palabras en inglés de lo que significa cada una de estas siglas. Para ello entonces este modelo nos propone el modelo R2D2 propuesto por los investigadores norteamericanos Bong y Zhang. Es una alternativa válida para el diseño de contenidos y actividades destinadas básicamente al aprendizaje en línea. Según lo que explican o describen sus autores, este es un modelo que no aborda específicamente el proceso de diseño y desarrollo de la instrucción, tal vez como otros modelos conocidos, nombro alguno, el ADI, sino que se encarga de fomentar la reflexión sobre el tipo de tareas, los recursos y las actividades que se pueden integrar en un curso o módulo en línea. Todo esto con el fin de abordar diferentes fortalezas y, lo más importante, estilos de aprendizaje. Y esto es el meollo de lo que básicamente consiste este modelo, el cual se basa en el modelo BAR y el modelo 4MAT o 4MAT de Bernice McCarthy. Ambos provienen de un modelo desarrollado en los años 70
propuesto por David Cole y que básicamente busca trabajar en función de los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y esto es muy importante en los actuales momentos, cuando observamos que los estudiantes aprenden de diferentes formas, en estos diferentes entornos y diferentes dispositivos a los cuales todos tenemos acceso. Ahora, para ello el R2D2 propone 4 fases, cuyas características voy a mencionarles en cada una de las mismas. En el caso de la primera fase del modelo R2D2, el estudiante básicamente consulta y revisa los contenidos. También puede brindársele la posibilidad al grupo de estudiantes en el entorno virtual de participar en encuentros síncronos con invitados de reconocida experiencia en el tema, siempre pensando en brindar información o brindar contenidos al estudiante. Luego, en la segunda fase, se proporcionan oportunidades para que los estudiantes reflexionen sobre sus propios pensamientos o los pensamientos de los demás compañeros. Para esto entonces aprovechamos las bondades y posibilidades que nos ofrecen los espacios de discusión o comunicación asíncrona. En la tercera fase se utilizan representaciones visuales de la información, ya sea para presentar contenidos como por ejemplo el desarrollo de un concepto o desarrollar actividades de aprendizaje que puedan evidenciar el avance del estudiante en un tema o asignatura. En la última fase se busca fomentar la práctica o poner en las manos del estudiante la experimentación con el contenido aprendido. Para poder entonces desarrollar cada una de estas fases, se proponen, por ejemplo, en la primera, lecturas en línea, en este caso a través de diferentes medios o herramientas, el uso de podcast, audio digital, discusiones en línea en espacios síncronos y asíncronos, chat, como les decía hace unos minutos atrás, con expertos y conferencias por streaming en la web. Todas, como ustedes pueden ver, son herramientas que se desarrollan completamente en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Para la segunda fase se propone básicamente la escritura, la producción de contenidos. Y para ello entonces vamos a utilizar blogs, espacios colaborativos de escritura, foros de discusión y portafolios electrónicos. En la tercera fase se propone el uso de infografías, mapas mentales, líneas de tiempo, mapas conceptuales, diagramas de flujo, esquemas y videos. Todas son representaciones visuales de la información, que en este caso pueden ser, como lo indicaba hace unos minutos en la diapositiva anterior, pueden ser utilizadas para presentar un concepto, para ampliar los contenidos que se están desarrollando en el aula virtual o pueden ser usados para que el estudiante básicamente muestre el nivel de avance que tiene en el desarrollo de un tema. En otras palabras, el estudiante puede perfectamente desarrollar, proponer y publicar una representación visual de la información, un mapa conceptual o un mapa mental, digamos el más sencillo de ver, o una infografía, donde entonces muestre, por ejemplo, el resumen de un tema. En la última fase, se proponen actividades de resolución de casos, simulaciones, redacción de informes, creación de audiovisuales con resúmenes, en donde se puede entonces evidenciar la experiencia, pero además pueden incluso presentarse propuestas, proyectos, contenidos que lógicamente le permitan al docente evaluar la actuación, el conocimiento que ha adquirido este estudiante en las otras 3 fases. Esta última se puede replicar en cualquier momento, no necesariamente debe ser al final, al igual que la fase 3. No necesariamente vamos a utilizar infografías o representaciones visuales solo en esta fase, sino que podemos proponerlas al principio como materiales de consulta. Luego de conocer la propuesta del modelo R2D2 y sus 4 fases, ¿qué les parece si vemos con detalle cómo nosotros podemos aplicar o utilizar este modelo en una plataforma de gestión del aprendizaje ampliamente utilizada en todas nuestras universidades, como lo es Moodle?
Para ello entonces voy simplemente a mostrarles una tabla en donde se puede observar las 4 fases del modelo R2D2. Recordemos que en la primera fase de lectura se propone el uso de recursos multimedia, el uso de lecturas en línea que pueden estar dentro o fuera de la plataforma, website, artículos, libros, el uso de podcast, videocast, pero además de esto, presentaciones síncronas, webconferencia, chats o mensajería instantánea. Para ello entonces nos podemos valer de los diferentes recursos que nos ofrece la plataforma para la publicación de contenidos. Por ejemplo, archivo, carpeta, página, URL, etc. Un detalle importantísimo en el momento de publicar, incrustar o vincular nuestros contenidos de lectura, nuestros materiales de lectura, es que estos deben ir acompañados de las orientaciones o instrucciones detalladas de lo que debe hacer el estudiante con este material. Esto para garantizar de que se logre el objetivo que hemos previsto en la planificación instruccional. En una segunda fase, dentro del modelo, se propone la reflexión del estudiante y para ello se plantean actividades de producción escrita o producción audiovisual. Básicamente, se propone el uso, por ejemplo, de blogs, de foros de discusión, en donde la sincronía nos permite brindar un tiempo adecuado para que el estudiante revise los materiales, los analice, reflexione y pueda aportar, pueda escribir en ese foro de discusión. También se propone el uso de wikis, que son espacios de escritura colaborativa. Si nosotros tenemos la alternativa, la posibilidad de implementar el sistema Mahara e integrarlo con Moodle, podríamos entonces utilizar la figura de los portafolios electrónicos. Y esto quiere decir que todo lo que el estudiante produzca puede ser alojado, almacenado, guardado en esta plataforma alterna. En una tercera etapa, ya denominada mostrar o visualizar, se propone el uso de representaciones visuales como mapas, flujogramas, infografías, diagramas, esquemas, etc., con dos fines, ya sea para presentar un concepto o como una actividad de aprendizaje, en donde el estudiante debe elaborar esa representación gráfica y publicarla dentro del entorno virtual, ya sea para su discusión, evaluación o coevaluación por parte de los compañeros. Aquí es importante conocer de que la plataforma o el entorno virtual no posee las herramientas para el diseño de estas representaciones visuales, lo cual va a requerir del uso de una aplicación, ya sea en línea o de escritorio, una aplicación de un tercero, por lo cual se hace necesario que el estudiante entonces maneje una herramienta adicional, tenga las competencias necesarias para poder entonces producir ese recurso gráfico. Esto significa que le estamos dando un valor agregado a la actividad, ya que estamos logrando estudiantes competentes en el uso de las tecnologías. Finalmente, en la última fase, se proponen el desarrollo de simulaciones, demostraciones, proyectos multimedia, producción de audiovisuales, creación de radio en línea, encuestas de investigación y casos y escenarios. Para ello entonces en Moodle podemos utilizar diferentes espacios, diferentes herramientas para proponer actividades como foros de discusión, el envío de una tarea o el envío de este producto final
el desarrollo de un taller en donde existe una coevaluación por parte de los estudiantes, el uso de un entorno de comunicación síncrono como WizIQ, Bitmark o Blackboard, que puede servirnos para que el estudiante pueda hacer una presentación de su proyecto o pueda simplemente desarrollar una demostración en línea. A esto se le suma unas herramientas de uso mucho más común como lo son Skype o Hangout. O finalmente, si se decide que el estudiante elabore una encuesta, puede utilizar los formularios de Google. Como vemos entonces, son un conjunto de actividades que requieren del uso de herramientas dentro de la plataforma Moodle y de algunas otras herramientas externas, ya sea herramientas en línea, por ejemplo, elaboración de infografía, o herramientas offline, el uso de las aplicaciones ofimáticas. En resumen, entonces, para cerrar el tema, quiero compartir algunas reflexiones finales. Incorporar exitosamente actividades de aprendizaje en un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje requiere de conocer en detalle el perfil de nuestros estudiantes. Esto quiere decir, debemos tener claro los prerequisitos, las competencias que poseen nuestros estudiantes y las que se necesitan para poder participar en el curso en línea o en la asignatura. Las limitaciones de conectividad, el acceso a internet, el tipo de dispositivo que poseen, llámese computador de escritorio, tableta o teléfono móvil inteligente o no. Además, esto debe estar acompañado de un diseño instruccional adecuado para la modalidad que pensamos desarrollar, llámese mixta, presencial con apoyo de tecnología o completamente en línea o a distancia. En todos estos casos es necesario digitalizar los materiales, pero más que el concepto de digitalizar, de llevar una guía, tal vez a un PDF, la idea es adecuar estos materiales a las posibilidades que nos ofrece la web. Llámese el uso de audio, imagen, video, interacción, aprovechar el hipermedia. Para ello entonces es imprescindible que pensemos muy bien cuál es el formato más adecuado y la manera en que debemos producir estos contenidos para que sean atractivos, motivantes y puedan capturar la atención de principio a fin de nuestros estudiantes. Por otra parte, debemos conocer las posibilidades y limitaciones que nos ofrece la plataforma de gestión del aprendizaje, lo cual obliga al profesor a poseer un dominio mínimo, medio o avanzado de la herramienta y de las herramientas adicionales que son necesarias para la administración académica de ese curso o asignatura. Finalmente, es necesario que el profesor se ponga en los zapatos del estudiante, que exista empatía. Eso significa que ese profesor debe haber vivenciado la experiencia de ser estudiante en un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Esto nos brindaría una enorme cantidad de información de cómo nosotros debemos hacer las cosas y qué debemos evitar en el momento en que nosotros vayamos a crear, a diseñar, a producir los materiales y a montar el aula virtual en ese entorno virtual, en esa plataforma de gestión de cursos. Finalmente, les dejo en esta diapositiva información de contacto, agradeciendo la atención de cada uno de ustedes a esta breve presentación en donde he compartido un poco de la experiencia que vengo desarrollando en el 7, en donde básicamente trabajamos con cursos, cápsulas, MOOC y diplomados completamente en línea. Muchísimas gracias por la atención y quedo a la disposición de todos ustedes para las dudas e inquietudes que puedan surgir. Seguimos en línea, muchísimas gracias.